Yo apreté el gatillo y vi cómo la bala perforaba su rodilla derecha. El sonido secó como un trueno en la quietud de la noche madrileña. No grité. No lloré. Solo observé cómo Carlos se retorcía en el suelo de mármol de nuestra antigua casa, suplicando piedad con la misma voz que había usado para robarme todo. Elena, por Dios, somos familia, balbuceó. Pero la familia que él había destruido no merecía ni un segundo de duda. En ese instante, supe que el perdón era una ilusión para los débiles, y yo ya no lo era. Madrid, esa bestia de hormigón y pasión que devora sueños con la misma avidez que un toro embiste al capot, había sido testigo de mi caída. Yo, Elena Vargas, hija de un sastre andaluz que cosió mi infancia con hilos de orgullo y deudas, había construido un imperio textil desde las sombras de Lavapiés. Mi empresa, Hilos de Oro, no era solo telas y modas, era el legado de mi padre, el sudor de mis noches sin dormir, el futuro de mis 2 hijos. Carlos, mi esposo de 15 años. El hombre que juró ante el altar de la Almudena protegerme como a un tesoro, había sido el arquitecto de mi ruina. Con la ayuda de Sofía, mi mejor amiga desde la universidad, mi hermana de sangre elegida, me traicionaron en la junta directiva. Falsificaron documentos, desviaron fondos a paraísos fiscales, y cuando el escándalo estalló en los titulares de El País, yo quedé como la incompetente. La viuda en vida de mi propio sueño. Perdí la compañía, la casa en Chamberí, la custodia compartida de mis hijos, Pablo y Lucía, que ahora vivían con él en un ático que compró con mi dinero. La ley, esa puta ciega, dictaminó que era culpable de negligencia. Negligencia. La palabra aún me quema como ácido en la garganta. Pero el odio no es un fuego que se apaga solo. Se alimenta, crece, y un día te consum o te forja en acero. Yo elegí lo segundo. Desde el sótano húmedo de mi nuevo apartamento en Usera, rodeada de pilas de papeles amarillentos y una laptop robada, empecé a tejer mi re. No era venganza ciega, era justicia, calculada al milímetro, como los patrones que cortaba en mi taller de juventud. Primero, contacté a Javier, mi primo, el policía corrupto que siempre había envidiado el éxito de Carlos. Él era mi puente, el intermediario que odiaba tanto a mi esposo por haberle negado un préstamo familiar años atrás. Prima, esto te va a costar el alma, me advirtió en un bar de Malasaña, con su aliento a anís y rencor. Le sonreí, mi alma ya la perdí el día que firmé esos papeles falsos. Los meses siguientes fueron un laberinto de sombras. Me infiltré en la vida de Carlos como un virus. Usé cuentas falsas en redes sociales para seducir a sus empleados, extrayendo confesiones grabadas en voz baja durante copas de Rioja en Afterworks. Descubrí que Sofía no solo había sido su amante durante 2 años, sino que planeaba casarse con él una vez que yo estuviera fuera del camino. Imaginé sus risas en la cama que compartíamos, susurrando sobre cómo yo era demasiado ambiciosa, demasiado andaluza para este mundo de ejecutivos. El asco me revolvió las entrañas, pero lo canalicé en planes. Robé identidades, hackeé correos con software barato de la dark web, aprendí sola, noche tras noche, con los ojos ardiendo como carbones. Javier me consiguió acceso a expedientes policiales, Carlos lavaba dinero para una red de corrupción en el ayuntamiento. Sobornos por contratos de urbanismo que disfrazaban con mis telas. Sofía, la muy zorra, era la contadora que manipulaba los libros. Tenían deudas con la mafia rusa en Marbella, de esas que se pagan con balas o favores peores. La primera grieta la abrí en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles. Vestida con un traje negro que yo misma había cosido de retales robados, me acerqué a Carlos como una fantasma. Él palideció al verme, su copa de cava temblando en la mano. Elena,
¿Qué haces aquí? El juez te prohibió acercarte. Sonreí, tocando su brazo con la familiaridad de una esposa muerta. Solo vine a felicitarte por tu ascenso, amor. Y a Sofía, por supuesto. Ella estaba a su lado, radiante en un vestido rojo que olía a mi traición. Esa noche, filtré un audio anónimo a un periodista de El Mundo. La voz de Carlos prometiendo eliminar a la puta de mi mujer si no firmaba la renuncia. El artículo salió al amanecer. Y las acciones de su nueva empresa, Textil Elite, cayeron un 15%. Sofía lo negó todo en una entrevista lacrimógena, pero el daño estaba hecho. Sus inversores empezaron a retirarse, susurrando sobre fantasmas del pasado. El rencor me mantenía despierta, pero también me erosionaba. En las noches solitarias, con el eco de las sirenas de la M30 filtrándose por la ventana, recordaba a Pablo, mi hijo de 12 años, que me miraba con ojos acusadores en la última visita custodiada. ¿Por qué perdiste todo? Mamá, papá dice que eras mala con el dinero. Sus palabras eran cuchillos, y yo sangraba en silencio, planeando cómo recuperarlos. Lucía, mi pequeña de 8, aún me abrazaba, pero Carlos la llenaba la cabeza de mentiras. Tu madre es una perdedora, le oí decir una vez, a través de una grabadora escondida en su mochila. El odio se volvía veneno, y Javier lo notaba. Estás jugando con fuego, Elena. Si te pillan, irás a la cárcel de Soto del Real, y tus hijos te odiarán de verdad. Él era el único que me frenaba, o eso creía, en realidad. Su propia codicia lo ataba a mí. Le prometí una tajada de lo que recuperara, pero en el fondo, sabía que era prescindible. La escalada comenzó en primavera, cuando las jacarandas de Madrid tiñeron las calles de púrpura, como sangre diluida. Organicé una reunión de excompañeros en un restaurante de la Latina, invitando a viejos empleados leales. Allí, con vino tinto fluyendo como ríos de ira contenida, les mostré pruebas irrefutables, correos, transferencias bancarias, fotos de Carlos y Sofía en yates de Marbella con rusos de mirada fría. No pido que luchéis por mí, les dije, mi voz ronca por el tabaco que había retomado. Solo que recordéis quién os dio trabajo cuando nadie más lo hizo. 2 de ellos, Marcos y Ana, mordieron el anzuelo. Marcos, el contable despedido injustamente, hackeó el sistema de Textil Elite y plantó virus que borraban archivos selectivos. Ana, la diseñadora que Sofía había humillado, filtró diseños robados a competidores chinos. En una semana, la empresa perdió 3 contratos millonarios. Carlos entró en pánico, lo vi en las noticias, ojeroso, culpando a sabotajes internos. Pero el verdadero golpe lo preparé para el verano, en las playas de la Costa del Sol donde Carlos buscaba refugio. Javier me consiguió un contacto en la Guardia Civil, un sargento endiabladamente honesto que odiaba la corrupción por haber perdido a su hermano en un caso similar. Le envié un dossier anónimo, evidencias de los sobornos al ayuntamiento, firmados por Carlos. La redada llegó como un tsunami en agosto, con helicópteros tumbando sobre las olas y agentes irrumpiendo en la villa alquilada. Carlos fue esposado en bañador, con arena pegada a su piel sudada, mientras Sofía gritaba desde la terraza, su maquillaje corrido como lágrimas de payaso. Es un error, Elena. Esa puta nos está destruyendo. Las cámaras lo captaron todo, el vídeo se viralizó en TikTok, con hashtags como caída de un rey. Textil Elite quebró al día siguiente, y el juez reabrió mi caso de divorcio, cuestionando la custodia. Yo debería haber sentido euforia, pero solo vacío. Miraba a mis hijos en las visitas, Pablo ahora distante, Lucía preguntando por qué papá estaba en la tele gritando. El plan funcionaba, pero el precio. Dios, el precio. Javier me llamó una noche. Ebrio, prima.
Los rusos van por Carlos. Si habla, nos jode a todos. Pánico real por primera vez. Había subestimado las ramificaciones, la mafia no perdona deudas. Y Carlos, acorralado, empezaba a delatar. En una audiencia preliminar, mencionó amenazas anónimas, y mi nombre flotó como humo en el aire viciado del juzgado. Entonces llegó el clímax. Ese nudo que aprieta el pecho hasta que crees que explota. Era octubre. Las hojas de los plátanos en el retiro cayendo como confeti de un funeral. Carlos, liberado bajo fianza, me citó en nuestra antigua casa, ahora embargada pero aún oliendo a jazmín marchito. Hablemos, Elena. Por los niños. Fui, armada con una pistola que Javier me juró era limpia, el corazón latiendo como un tambor flamenco. Él estaba solo, demacrado, con vendajes en la rodilla de un accidente en prisión. Te lo suplico, detén esto. Sofía se ha ido. Me ha dejado con las deudas. Fue ella la que planeó todo. Yo solo. Seguí. Lágrimas, genuinas por primera vez. Me contó cómo Sofía lo sedujo, cómo lo manipuló con promesas de poder, cómo falsificó mi firma mientras yo cuidaba a Lucía enferma. Te amaba, Elena. Aún te amo. Perdóname. Dudé. El odio se resquebrajó, y en ese hueco entró la piedad, esa traidora. Bajé el arma, y él se arrodilló, besando mis manos como en nuestra boda. Te devolveré todo. Los niños volverán contigo. Hablamos horas, reconstruyendo los pedazos rotos, y por un momento, creí en el redención. Al amanecer, salí de allí con el alma ligera, planeando llamar a Javier para detener las filtraciones restantes. Pero el twist llegó como un rayo en cielo despejado. 2 días después, en mi apartamento, un sobre anónimo bajo la puerta, fotos granuladas de mí con la pistola, tomadas desde una cámara oculta en la casa. Y una nota, sabía que vendrías. Ahora, o me ayudas a huir, o esto va a la policía. Sofía. La muy serpiente no había huido, había jugado su carta maestra. Había grabado todo, no Carlos, sino ella, escondida en el armario como una viuda negra. El amante de Carlos era un señuelo, Sofía era la araña en el centro de la telaraña. Me había usado a mí para destruirle a él, vengándose de años de celos por mi amistad, por mi éxito que eclipsaba el suyo. Tú siempre fuiste la estrella, Elena. Ahora, brilla en la cárcel. El mundo se derrumbó. Javier, al ver las fotos, se echó atrás, esto es demasiado, prima. Me lavó las manos. Los niños. Dios, si me arrestaban, los perdería para siempre. ¿Por qué? Sofía, éramos hermanas. ¿Hermanas? Tú me robaste todo, a Carlos. La atención. La vida que yo merecía. Tu traición fue nacer primero. Hay más. Carlos. Él mató a tu padre. El accidente en la fábrica no fue casualidad. Quería el negocio para él solo, desde el principio.